Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y la palabra del Señor dice, en el nombre de Jesucristo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ver, ¿cierto?, este versículo, un versículo muy rico, que se ha hablado también en muchas ocasiones, y en esta tarde vamos a volver a recordarlo, porque hay, cierto, una promesa que el Señor nos entrega, y vamos a irlo viendo, cierto, paso a paso, con la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Dice, cierto, nuestro pasaje: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz. En el pasaje de Romanos, capítulo 14, versículo 19, en la traducción lengua actual dice: por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudemos a crecer más en la vida que Cristo nos ha dado. Repetimos, por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la vida que Cristo nos ha dado. Algo, cierto, muy especial que el Señor nos está también diciendo, que vivamos en paz y que también nos ayudemos a esta vida que Cristo, cierto, nos ha dado. Una vida, cierto, en la cual el Señor tiene tantas promesas que nos quiere entregar, pero a la vez, cierto, para recibirla tenemos, cierto, que cumplir algunos requisitos, se puede decir, algunas condiciones para poder alcanzarla. Seguir, cierto, la paz con todos y la santidad, cierto, como leíamos en nuestro pasaje, sin la cual, cierto, nadie va a ver al Señor. Es algo que, si el Señor nos está diciendo, es algo concreto, algo verdadero. No se puede pasar por alto esto que el Señor nos está diciendo y nos está advirtiendo a la vez. Dice que es la paz del latín pax, que definida en sentido positivo es un estado o nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y en estabilidad las partes involucradas o seres involucrados. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. También nos dice que es un sentido, en un sentido negativo, se refiere como la ausencia de iniquidad, ausencia de violencia o ausencia de guerra. También que es estar exento de sentimientos negativos, como la ira, el odio, contienda, etc. Este estado interior positivo debe ser deseado tanto para uno mismo como para los demás, hasta convertirse en un propósito o meta de vida. O sea, aquí, cierto, la paz nos está dando varias, cierto, tips de qué, cierto, es lo que tenemos que nosotros conseguir o realizar, cierto, para conseguir la tan ansiada paz. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el
en el ámbito bíblico, también, ¿cierto? Lo encontramos en el Salmo, lo encontramos en el saludo. El hebreo, ¿cierto? La palabra shalom. En el árabe la palabra salam, que significan paz o la paz esté contigo o con vosotros. Salomón procuraba la paz y lo consiguió. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 24, dice, porque él señoreaba en toda la región, al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Versículos anteriores dice que Judá e Israel comían, bebían y se alegraban porque los reinos de alrededor les traían presentes y les servían todos los días, todo el tiempo en que Salomón reinó, ¿cierto?, en Jerusalén. Consiguió esta paz, él consiguió, ¿cierto?, esta armonía, ¿cierto? Y dice que lo consiguió, ¿cierto?, todo el tiempo que él reinó. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículos 6 y 7, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, y sea la paz dentro de tus muros y en el descanso dentro de tus palacios. Bendito sea el nombre del Señor. Pedid la paz por Jerusalén. Pedid la paz por Jerusalén. Ciertamente, cuando unos pasajes, ¿cierto? Un pasaje nos habla, ¿cierto?, de que la forma, ¿cierto?, de poder ser bendecidos de parte de Dios es también, ¿cierto?, pedir la bendición, ¿cierto?, por el pueblo de Israel, ¿cierto? Dice que todo aquel que bendice a Israel será bendecido, pero todo aquel que le maldice será maldecido. Entonces, tenemos que pedir la paz, tenemos que pedir esa bendición, ¿cierto?, por el pueblo del Señor, para que así también, ¿cierto?, seamos prosperados y podamos tener también paz. Paz, que el Señor, ¿cierto?, nos va a entregar, nos va a regalar, ¿cierto? Y dice, ¿cierto?, este pasaje del Salmo que va a ser la paz dentro de tus muros, dentro de nuestros muros, y, ¿cierto?, el descanso dentro de tus palacios, ¿cierto?, del lugar, ¿cierto?, donde nos encontremos, dentro del palacio, dentro de los muros donde estemos, en nuestro hogar, en las situaciones donde nos encontremos, vamos a poder encontrar la paz del Señor, esa paz que Él, ¿cierto?, ofrece, ¿cierto?, a manos abiertas a los suyos, pero que los suyos también se vuelvan a Él y buscando, ¿cierto?, esa comunión, esa ¿cierto?, forma apacible que el Señor quiere, ¿cierto?, para su pueblo y con su pueblo, que el Señor nos ayude. Aquí, ¿cierto?, este pasaje de Salmo nos hablaba, ¿cierto?, de la paz que se puede conseguir, ¿cierto?, también con las naciones alrededor, ¿cierto?, de los pueblos, de los lugares, de los países, ¿cierto?, bendiciendo, ¿cierto?, y pidiendo la paz por Jerusalén. También podemos encontrar la paz dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad eclesiástica, ¿cierto?, dentro de la comunidad, ¿cierto?, de cada templo, cada lugar, ¿cierto?, donde se bendice y se alaba el nombre del Señor. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
podemos encontrar, ¿cierto?, esta paz, ¿cierto? Y nos dice, ¿cierto?, este pasaje de ellos, por Judea, Galilea, Samaria. Podemos encontrar, ¿cierto?, por nuestros amados hermanos, ¿cierto?, de otras congregaciones. Podemos tener esa paz, la comunión con ellos. Podemos tener, ¿cierto?, la paz también, ¿cierto?, con las personas de otra, el letrero, ¿cierto? Pero también con los samaritanos, con aquellos que todavía, ¿cierto?, muchas veces rehúsan o están allí, ¿cierto?, en que lo hago o no lo hago, recibo al Señor o no lo recibo. Con esas personas también podemos encontrar la paz. Que el Señor nos siga bendiciendo. Así que sigamos lo que dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, como lo dice Romanos 14, 19. ¿Cierto? Sigamos, ¿cierto?, esa forma, sigamos buscando, ¿cierto?, lo que constituye, lo que construye, lo que forma, ¿cierto?, la paz. Sigamos buscándola, sigamos esforzándolo en ella. Y así también, ¿cierto?, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser edificados mutuamente. Nosotros, ¿cierto?, en nuestro lugar, los hermanos en otro lugar, como iglesia, ¿cierto?, en nuestro, ¿cierto?, sector, nuestro lugar donde el Señor, ¿cierto?, nos puso, y desde aquí, desde allí, ¿cierto?, también se puede edificar a otras personas de otros lugares. Hoy día tenemos esto, la tecnología, que podemos, ¿cierto?, edificarnos a través de estas pantallas, a través, ¿cierto?, de estos aparatitos, como decía un hermano antiguo, ¿cierto?, que nos permite hoy día, ¿cierto?, ver y comunicarnos con otras personas y entregar, ¿cierto?, esta palabra, ¿cierto?, de edificación, palabra, ¿cierto?, que nos pueda llenar, que pueda cambiarse de nuestra forma también muchas veces de conducirnos dentro del Evangelio. Busquemos esas formas para construir, para contribuir en la paz y en la mutua edificación, que el Señor nos siga ayudando. En el ámbito también personal, también, ¿cierto?, el Señor nos habla en el Salmo 34, versículos 13 y 14, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y mis hermanos, yo creo que voy a decir, ¿cierto?, algo que en la mayoría, ¿cierto?, pensamos y hemos visto, ¿cierto?, que nuestras lenguas, nuestros labios, son los que muchas veces nos ponen, ¿cierto?, en contra de la paz. ¿Por qué? Porque somos fáciles, o este miembro, ¿cierto?, es fácil, ¿cierto?, de decir, de lanzar cosas, de decir unas palabras, ¿cierto?, que no son para nada edificantes. Y también, ¿cierto?, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, muchas veces también podemos caer en esto, o algunos han caído en esto: el chisme, las malas, ¿cierto?, palabras, los malos comentarios, la forma, ¿cierto?, despectiva muchas veces de hablar de otra persona, la forma en que nos expresamos también en algún hermano que muchas veces es humilde, es sencillo, ¿cierto?, el dejarlo de lado, el desecharlo, ¿cierto?, hacer acepción de personas. Todas estas cosas no contribuyen en nada a la paz que el Señor quiere que alcancemos. Bendito sea su nombre del Señor. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: y busca la paz y síguela. Si la has encontrado, si tú, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú ya has encontrado esa forma de seguir, ¿cierto?, en comunión, en pasividad, ¿cierto?, con tus seres que alrededor, con tus hermanos, con las demás personas donde te encuentras, entonces síguela, sigue ese camino, sigue por esa senda. El Señor, ¿cierto?, tiene bendiciones grandes
para aquellos, ¿cierto?, que la siguen. Por eso nos dice que busquen la paz y la sigan, que lo podamos seguir. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos siga bendiciendo. En el pasaje de Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisión. Y aquí, cierto, nos enfocamos en nuestro hogar, en el hogar de cada uno de ustedes. Dice que mejor es un bocado seco. Mejor es, cierto, ese bocado, esa pequeña porción, muchas veces sin nada, sin ningún líquido, ni un té, ni un vaso de agua, un jugo, un bocado seco y en paz, que en casa, dice, de contiendas llenas de provisión. Y allí, mis hermanos, usted, cierto, ha visto estas situaciones, o a lo mejor ha pasado por estas situaciones, en el cual, cierto, nuestras mesas, nuestro lugar, cierto, está bendecido de parte de Dios. Tenemos muchas cosas, cierto, de que echar mano, pero no hay comunión, no hay tranquilidad, no hay paz. Cada quien hace lo suyo, cada quien pesca lo suyo, toma su porción. Lo he visto yo en algunos lugares, mesas, ¿cierto?, llenas, ¿cierto?, de alimentos, de provisión. Cada cual persona pesca su porción y se va cada uno por su lado. Y quedan uno o dos o a lo mucho tres personas, ¿cierto?, allí mirándose unos con otros, qué decir, ¿cierto? O muchas veces también reprochándose las condiciones o las conductas de los demás. No hay paz. No hay paz. Que Dios nos ayude. Mejor, ¿cierto?, es tener esa pequeña porción, que a lo mejor no va a ser de mucha, ¿cierto?, ayuda para el cuerpo físico, pero ¿sabes qué? Esa paz que puedas tener, ¿cierto?, con ese trocito, ¿cierto?, de alimento, ¿cierto?, nadie te lo va a poder entregar, solo el Señor, porque allí es donde está, ¿cierto?, la bendición. Es a donde allí habita el Señor, en esos lugares sencillos, en esos lugares humildes, en esos lugares, ¿cierto?, donde muchas veces, ¿cierto?, no están las comodidades como vemos en otras partes, pero allí, ¿cierto?, con corazones sencillos, con corazones humildes, la persona, el hermano, la hermana, ¿cierto?, de lo poquito, ¿cierto?, que tiene también, te puede bendecir a ti, extiende lo suyo, ¿cierto?, te hacen una invitación, tú estás allí compartiendo con ellos, y es de una tan grata comunión, una paz, una, ¿cierto?, forma, pero tan espectacular y tremenda, ¿cierto?, de compartir, de comunión sin tener casi nada allí. Pero el alimento más grande, ¿cierto?, es que el Señor esté allí, en ese lugar, en esa mesa, en esa casa, en ese hogar, compartiendo, ¿cierto?, con los suyos, con sus hijos, ¿cierto?, los redimidos. Eso es lo más grande, tener paz, tener la comunión. Bendito sea el nombre del Señor. En todo este conflicto, ya sea con el mundo, con la sociedad, con los hermanos de la iglesia o con nuestras familias o en el hogar, debemos buscar siempre la paz, pero no a expensas de sacrificar nuestra integridad para con Dios y, cierto, sacrificar nuestra santidad o nuestra salvación. El Señor sí nos dice buscar la paz para con todos, pero Romanos también, ¿cierto?, nos da una salvedad. Romanos 12:18 nos dice, en la versión Dios habla hoy, dice: hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. A ver, ¿cómo es eso? Si el Señor nos está diciendo que busquemos la paz, que hagamos, ¿cierto?, todo lo posible por estar en comunión, estar, ¿cierto?, en tranquilidad con mi semejante, con mi prójimo, con el vecino, con el de acá, con el de allá, con el hermano de la iglesia, con mi familia, con mis hijos, mi esposa, ¿cierto?, mi alrededor, mi entorno, en mi trabajo. Pero Romano me dice, ¿cierto?, me está dando, ¿cierto?, una puertecita de escape, pero no, ¿cierto?, para poder
irme y dejar esto, ¿cierto? Para no buscar esto que el Señor me está pidiendo, sino que me dice que hasta donde dependa de ustedes, hasta donde dependa de mí, hagamos cuanto podamos por vivir en paz con todos. Esto en cuanto dependa de ti. Usted hiciste, ¿cierto? Usted hizo, ¿cierto? Todo lo que estaba a su haber, ¿cierto? Buscó la tranquilidad, buscó la comunión, buscó la paz con las personas. Y aquí en forma personal me voy a referir dentro de la iglesia, ¿cierto? Usted hizo lo posible por poder estar en comunión con el hermano, con la hermana. Usted hizo todo lo que estaba a su alcance con sus ciertas capacidades, muchas veces, ¿cierto? Agachando el moño o siendo humillado, pero usted lo hizo. Y si no se consiguió, hermano, siéntase bendecido porque ya usted lo hizo, usted ya intentó y hizo lo posible, lo que estaba a su haber para tratar de tener esa comunión, pero si la otra contraparte, la parte, ¿cierto?, en la que usted está tratando, ¿cierto?, de poder tener esa comunión, no lo acepta, no recibe, le rechaza incluso, hermano, siéntase bendecido porque desde allí en adelante es Dios quien trabaja. Y esa parte que usted hizo, que se esforzó, que muchas veces a lo mejor tuvo que humillarse e incluso en algunos momentos tuvo que llorar por esa situación, el Señor le tiene por recompensa porque usted hizo lo que estaba, cierto, a su alcance, como le decía anteriormente. De allí en adelante es Dios que toma, cierto, toda esta situación. Y usted va a ser bendecido porque hizo lo que el Señor le pedía hacer. Bien bendito es nuestro Dios. Bendito y bueno es nuestro Dios. Gracias, Señor. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad. Y ahora nos vamos, ¿cierto?, a otra parte, ¿cierto?, a otro estado, ¿cierto?, del Señor, a otro don, ¿cierto?, maravilloso que el Señor, ¿cierto?, también nos pide, nos exige, pero a la vez también, ¿cierto?, Él nos va a entregar, ¿cierto?, que es la santidad. Dice, en algún significado, dice que es separarse, ¿cierto?, que es consagrarse, es apartarse de, ¿ah? Y con mayor frecuencia dice que es pureza, es algo puro, es ser santo. Y en esto es sin mancha, que bendito es nuestro Señor Jesús. Como lo dice Efesios capítulo 5 del versículo 26 y 27, que nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera manchas ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor para siempre. Dice que Él, cierto, nos prepara a nosotros como iglesia, como hijos suyos, como congregación, ¿cierto? Como su redil, ¿cierto? Él nos prepara para Él, para sí mismo, dice, prepara esta iglesia y la prepara gloriosa y lo prepara sin manchas y sin arrugas, ni cosas semejantes, sino que la quiere Él santa y sin mancha. ¿Pero para qué? Para que puedan ingresar al reino celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso el Señor prepara a su iglesia, para eso el Señor prepara a los suyos, que puedan tener entrada, para que puedan tener ese lugar, ¿cierto?, de privilegio, ¿cierto?, en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Segunda de Corintios capítulo 6, desde el versículo 14 al 18, nos dice, debemos alejarnos, separarnos, apartarnos de los lugares que son de contaminación para que Él habite, ¿cierto?, en nosotros, ya que somos el templo de Dios viviente.
Eso es cierto, es resumiendo lo que dice desde el versículo 14 al 18, ¿cierto? Eh, pero en el capítulo 7 del mismo pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice textual: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos tales promesas, tenemos, ¿cierto?, estas maravillas, ¿cierto?, que el Señor nos prepara, tiene preparado, ¿cierto?, para lo suyo, para usted, para mí, para la congregación, para las iglesias de tal lugar. Letero, ¿cierto?, que sea, ¿cierto?, que busca al Señor, que se prepara, que busca la santidad, que se, ¿cierto?, se despoja de estas cosas para poder estar sin manchas y sin arrugas, ¿cierto? El Señor le tiene todas estas cosas para, ¿cierto?, eh, para gozar y para poder tener, ¿cierto?, ese día glorioso, ¿cierto?, estar con Él en ese lugar maravilloso que Él fue a preparar, ¿cierto?, para los suyos. Y en el Antiguo Testamento también nos menciona de objetos, también de lugares y de vestimentas que debían ser purificadas y santas para realizar los rituales del servicio oculto a Dios. Eh, habían, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, como lo dice, ¿cierto?, algunos pasajes de Éxodo, de Levítico y de Números, ¿cierto?, que, que también habían objetos, habían, cierto, vestiduras, y había, cierto, un lugar específico, pero que era santificado para el Señor, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, en los pasajes, ¿cierto?, en la cual, ¿cierto?, el sacerdote, ¿cierto?, que tenía que vestirse, ¿cierto?, de ropas consagradas, ¿cierto?, con todo su atuendo, ¿cierto?, para que pueda él ingresar, ¿cierto?, a ese lugar santísimo, ese lugar, ¿cierto?, para él poder ir a expiar, ¿cierto?, el pecado de la congregación. Entonces, había también estos lugares santos, estos lugares, ¿cierto?, preparados y consagrados para el Señor. Eh, el, el Levítico, ¿cierto?, y Números, como, ¿cierto?, ya lo habíamos dicho, y parte de unos pasajes de Éxodo, ¿cierto?, lo veíamos, hay, ¿cierto?, unos pasajes preciosos, en la cual que, ¿cierto?, nos hace recuerdo, ¿cierto?, cuando Moisés, ¿cierto?, eh, le dice, ¿cierto?, a todas las vestiduras que tienen que llevar, ¿cierto?, los sacerdotes, una vestidura especial que ellos también tenían que llevar. No era cualquier cosa, no eran cualquier vestiduras, cualquier vestidos, no era algo específico que el mismo Jehová, ¿cierto?, le, le expresó, le enseñó, le dijo, ¿cierto?, a Moisés de cómo tenían que ser, la forma y los colores que tenían que ser. Todos esos detalles, ¿cierto?, también se los dio. Y todo esto eran preparados y consagrados, ¿cierto?, para el Señor. Y en esta me recuerda, ¿cierto?, una situación que pasé también, ¿cierto?, unos años atrás, en la cual, ¿cierto?, fuimos invitados, ¿cierto?, a un matrimonio, y en la cual no tenía más tenida, ¿cierto?, que decentitas, por decirlo así, ¿cierto?, para llevar a la iglesia y también, ¿cierto?, a esa invitación. Y me fui con mi trajecito, ¿cierto?, que usaba para llevar a la iglesia, a la casa del Señor.
pero no llevé corbata. Después allá me decían, pero no trajiste corbata. No lo traje. ¿Pero por qué no lo trajiste? Es porque mi corbatita, la única que tenía más decentita, la guardo para llevarlo a la casa del Señor. Porque un, un anciano también me dijo que, y la misma escritura también nos dice que todas las cosas que debemos al Señor tienen que ser lo mejor. Todas las cosas que debemos llegar delante de Dios tienen que ser lo mejor. Mi alabanza, mi gratitud, mi adoración, ¿cierto? Todo lo que haga, ¿cierto? Con mis labios, con mi alma, con el espíritu, pero también tengo que hacerlo con el cuerpo, con lo que llevo encima de mi cuerpo. También, ¿cierto? Eso también tiene que ser consagrado para el Señor. Así como hemos visto, ¿cierto? Que en la iglesia y en otros lugares también, ¿cierto? El corista, ¿cierto? Lleva ¿cierto? Con su instrumento y lo presenta delante del Señor y se consagra para el Señor. También nuestras vestiduras debieran ser de la misma forma, para el Señor, para llevarlos allí. No, y aquí quiero poner un paréntesis, no para ir a exhibirse, para hacer cierto una pasarela de desfile, sino cierto para presentarlos para el Señor. Y aquí me voy a meter en las patas de los caballos, y perdónenme, no va a ser la única vez tampoco, pero muchas de estas cosas lo hemos visto, y reitero, y discúlpenme, no es para hacer sentir mal a nadie, pero lo vemos más, ¿cierto?, en nuestras hermanas, que se disputan muchas veces el cetro, ¿cierto?, de quien lleva una mejor vestimenta, ¿cierto?, a la casa del Señor. Y se mira de reojo, o de por debajo del hombro, o por encima del hombro, aquella hermanita, ¿cierto?, más humilde, que muchas veces no tiene para costearse, ¿cierto?, este tipo de vestiduras para poderlo llevar a la iglesia. Lo he visto con dolor. Y, y aquí yo sé que también algunos hermanos o hermanas me van a confirmar que eso se da, pero no debiera darse. Por eso el Señor hoy día nos dice que debemos despojarnos también de todas estas cosas que no edifican, que no nos ayudan. Y es la única forma de poder llegar al reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, las Escrituras nos recalcan que sin santidad nadie verá al Señor, como lo hemos leído, ¿cierto?, en nuestro pasaje, versículo 14. Nadie verá al Señor, porque su naturaleza o su cualidad es santa. Por ende, ¿cierto?, los ángeles y todos los seres celestiales están allí alrededor del trono, ¿cierto?, santo, gritan a voces, ¿cierto?, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, porque el Señor es santo, porque Dios es santo y 3 veces santo, y quiere que también su pueblo, ¿cierto?, su nación, sus hijos también puedan llegar a tener una santidad para que puedan estar en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos siga ayudando. Él nos demanda ser santos. Efesios 1, versículo 4, nos dice seguir, dice, según nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Antes, ¿cierto? De la fundación del mundo, dice que ya estábamos, ¿cierto?, en sus planes. ¿Para qué? Para ser escogidos, pero para también, ¿cierto?, seguir, ¿cierto?, una forma santa para poder llegar delante de Él sin manchas y sin arrugas. Hay tantas cosas, mis hermanos, ¿cierto?, que arrugan, que manchan, ¿cierto?, nuestras vestiduras. Hay tantas cosas, algunas las hemos ya leído, pero hay otras, ¿cierto?, tantas que también, ¿cierto?, que están, ¿cierto? Y son las que muchas veces luchamos diariamente, y una de esas tantas, ¿cierto?, están aquí en este corazón pecaminoso, engañador, ¿cierto? También en nuestras mentes, donde están todas las luchas.
donde, ¿cierto?, el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos quiere guiar por un lado, enseñándonos todas las cosas, pero ahí vienen los espíritus inmundos, Satanás con sus huestes, y nos quiere llevar por la otra senda, y se produce un conflicto en nuestra cabeza, en nuestras mentes, en nuestro cerebro, y el corazón, ¿cierto?, muchas veces también reacciona a eso, y nos hace muchas veces cometer cosas, o nos hace hacer cosas que después, ¿cierto?, nos arrepentimos de haberlas cometido, pero no con un arrepentimiento santo, genuino, sino muchas veces solamente para poder hacer sentir bien, ¿cierto?, nuestro ego. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos quiere sin mácula, ¿cierto?, así sin manchas, sin arrugas, santos para Él, bendito sea su nombre. Él nos manda a resistir el pecado. Él nos manda a resistir, Él nos manda, ¿cierto?, que podamos, ¿cierto?, soportar, ¿cierto?, esas tentaciones, esas, ¿cierto?, cosas que nos llevan, ¿cierto?, distraen nuestra mirada. Tantas cosas, mis hermanos. Estamos sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo, ¿cierto?, en la cual no podemos juntarnos en la iglesia, en el cual, ¿cierto?, con dolor, con tristeza, veo como cuántos también, ¿cierto?, han tomado este tiempo como un descanso, como un relajo, como vacación. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se busca o no se esmera. Y nosotros mismos muchas veces también por este tipo de comodidades a lo mejor que podemos tener ahora de estar sentado en un living, en el comedor, y allí, ¿cierto?, prender el celular o el computador, ¿cierto?, y allí estar conectados, ¿cierto?, al culto. Pero muchas veces, ¿cierto?, no somos partícipes de eso, sino que somos solamente meros espectadores. Y eso también, ¿cierto?, nos ha traído, ¿cierto?, como un relajo a nosotros, a nuestra vida espiritual sobre todo. Pero el Señor nos invita, ¿cierto?, que podemos y podamos cada día poder santificarnos para poder estar a su lado. Sin esa santidad nadie podrá ver al Señor. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Resistir esas tentaciones, resistirlas. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos, resistamos esas tentaciones. Son difíciles, obviamente que son difíciles, porque yo tengo mis propias tentaciones, usted tiene las suyas, hermana, usted también tiene las suyas, y todos, ¿cierto?, en forma diferente, luchamos cada día por resistir estas tentaciones, para que, ¿no es cierto?, no nos venzan, no nos atrapen. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno es Dios, sí que es bueno. Por eso el Señor nos insta y nos llama, ¿cierto?, a esto, a poder resistir, ¿cierto?, las tentaciones, a poder también, ¿cierto?, poder encontrar la paz, la comunión, ¿cierto?, el sosiego para con los demás, para con nuestros hermanos, para con nuestra semejante. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 al 7, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bendito sea su nombre, bendita sea su palabra. Él nos ha llamado a santificación. Él nos ha llamado para eso. La única forma, mis hermanos, y por favor entendamos esto, la única forma de llegar al cielo es santificarnos, es siendo santificados, es siendo, ¿cierto?, desechando toda cosa que nos impide llegar allí. Hemos visto, Dios es santo, y nada inmundo, nada manchado, nada torcido, nada cojo, ¿cierto?, va a entrar al reino de los cielos. Así que no nos conformemos muchas veces
con ser muchas veces meros cristianos, entre comillas, que, que es cierto, está un tiempo conectado al servicio, o antes lo hacíamos llegando a la iglesia, haciendo algún tipo de actividad. Esas cosas, ¿cierto? No, no nos van a hacer más santos o no van a santificar, ¿cierto?, nuestras vidas, sino que el cambio de vida, nuestra forma de conducirnos, ¿cierto?, en esta sociedad, nuestra forma de conducirnos en el trabajo, nuestra forma de conducirnos en nuestra familia, con nuestros seres que no conocen al Señor. Allí debemos cada día santificarnos, poder apartarnos de las cosas, ¿cierto?, inmundas, desagradables que Dios rechaza. No nos está diciendo el Señor que no nos alleguemos, ¿cierto?, a nuestros familiares, que no vayamos al trabajo, porque allí, ¿cierto?, se habla solamente de la cintura para abajo, que no nos vayamos a otros lugares a compartir por allá o estar allá, sino que nosotros, ¿cierto?, podamos evitar eso y no ser partícipes de esas cosas. Eso es que el Señor nos está hablando por medio de su palabra. No nos está diciendo que nos encerremos en una burbuja, ¿cierto? Y de allí, ¿cierto?, estemos todos los días arrodillados allí. Eso no nos está diciendo el Señor. A eso no se refiere con santidad. Es sacar, ¿cierto?, estas cosas, estos malos pensamientos que tengo yo, esta cierta forma de conducirme, ¿cierto?, arrebatado en ocasiones, ¿cierto?, que me impulsa el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes una promesa, hermano. Tú tienes un lugar especial allí en el reino de los cielos. Yo tengo un lugar especial allí en el reino de los cielos. Pero depende de mí alcanzarla. Depende de usted alcanzar ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes un lugar especial. Tienes un lugar específico. No vaya a ser que podamos perder esto que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Como lo dice Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 11, dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oh, bendito sea el nombre de Dios, porque así es, Él nos está advirtiendo: retén esto que tienes, reténlo, porque Él viene pronto. Las señales ya están todas dadas para que el Señor venga por su iglesia, venga por los suyos. Así que retén esto que tienes. Estás buscando la paz, síguela buscando. Retén, ¿cierto?, esa forma de conducirte por la vida. Y si estás buscando la santidad, si estás santificándote cada día por agradar al Señor, entonces sigue perseverando en ello. Retén eso maravilloso que estás haciendo para que nadie pueda arrebatar lo tuyo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Saben, mis hermanos? Yo no sé si realmente usted quiere estar en ese lugar privilegiado. Yo no sé, pero yo quiero. Yo quiero que mis hijos estén en el reino de los cielos. Yo quiero que mi esposa, yo quiero que mis parientes, quiero que mis padres los alcancen, quiero que mis hermanos los alcancen, mis seres queridos los alcancen, e incluso que mis vecinos alrededor también lo puedan alcanzar, ese reino celestial. Pero para eso tenemos que buscar al Señor, tenemos que procurar esta paz que el Señor nos dice, y tenemos que buscar esa santidad. Si no lo hacemos, no vamos a poder ver al Señor, no lo vamos a poder ver. El Señor sí nos tiene muchas promesas, el Señor le puede entregar muchas cosas, muchos bienes a ustedes, porque la mayoría está buscando bienes materiales, ¿cierto? El ser bendecido, el tener, ¿cierto?, mejor situación económica. Y eso es lo que buscamos, y eso es lo que pedimos al Señor. Pero pedimos al Señor que nos ayude a santificarnos. Pedimos al Señor que nos ayude, ¿cierto?, a despojarnos de esas cosas que nos asedian todos los días para poder agradar al Señor. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos realmente? ¿Usted quiere? Practique la paz con todos. Haga su esfuerzo. Haga su esfuerzo. Y busque la santidad. Porque sin esas cosas, nadie va a poder ver el rostro del Señor. Amada iglesia, amados hermanos, estimada persona que se conecta, que el Señor le pueda bendecir grandemente.
y que todo lo que podamos hacer sea solamente para la honra y gloria de nuestro bendito Señor. Dios les siga bendiciendo.